En el brutal y a menudo fatal mundo de la corte de Enrique VIII, Jane Seymour jugó mejor que casi nadie. Era tranquila donde su predecesora Ana Bolena había sido ruidosa. Era obediente donde Ana había sido confrontacional. Era gentil, pálida y cuidadosa. Una mujer que había visto caer en desgracia a 2 reinas antes que ella y había aprendido exactamente lo que Enrique quería. Se lo dio y más. El 12 de octubre de 1537, tras años de desesperada espera, Enrique VIII finalmente obtuvo lo que siempre había deseado: un heredero masculino legítimo. El niño crecería para convertirse en el rey Eduardo VI. Jane Seymour había cumplido con su deber. Había asegurado la dinastía Tudor. Había logrado lo que Catalina de Aragón no pudo, y lo que Ana Bolena fue ejecutada por no conseguir. En los momentos después del nacimiento de su hijo en el palacio de Hampton Court, debió haber creído que por fin estaba a salvo. Quizás ahora recibiría la gran coronación que Enrique había estado postergando silenciosamente. Le quedaban 12 días de vida. El mundo en el que nació Jane. Para entender lo que le ocurrió a Jane Seymour, primero hay que comprender el mundo en el que vivía. Un mundo donde el parto era una de las experiencias más peligrosas que podía atravesar una mujer, y donde el conocimiento para prevenir ese peligro simplemente no existía. El parto en la Inglaterra. Tudor mataba mujeres con aterradora regularidad, independientemente de su rango social. Jane no fue la primera reina en morir a causa del parto, y no sería la última. La propia madre de Enrique VIII, Isabel de York, había muerto de fiebre puerperal en 1503, 10 días después de dar a luz. Enrique había crecido bajo la sombra de la muerte de su madre en el parto. Sabía, quizás mejor que la mayoría, lo que podía ocurrir. Para todas las mujeres de aquella época, sin importar su rango social, la higiene inadecuada, la falta de información y el desconocimiento de enfermedades y gérmenes convertían el parto en una experiencia arriesgada que muchas mujeres temían. Nadie en la Inglaterra Tudor entendía la teoría de los gérmenes. Nadie sabía que existían las bacterias, y mucho menos que podían infiltrarse en el cuerpo de una mujer durante el parto y matarla en cuestión de días. Las parteras y los médicos que atendieron a Jane Seymour no eran personas ignorantes. Eran algunos de los mejores practicantes médicos del reino, pero trabajaban con un conocimiento que era, en los aspectos más críticos, fatalmente incompleto. En términos modernos, la fiebre puerperal ocurre cuando bacterias como el estreptococo o el estafilococo invaden e infectan el tracto reproductivo. Era prevenible, incluso entonces, no mediante medicamentos, sino mediante higiene, manos lavadas, telas limpias, saneamiento básico. Nada de lo cual los asistentes Tudor sabían practicar, porque nadie sabía aún qué organismos invisibles eran la causa de la muerte. Este es el mundo en el que Jane entró en su confinamiento. Y confinamiento es precisamente la palabra correcta. Sellada en el interior, la cámara de reposo. Un mes antes de que se esperara que Jane diera a luz, desapareció por completo de la vida pública. Esto no era inusual, era la ley de la costumbre real. El 16 de septiembre de 1537, en el palacio de Hampton Court, comenzó su confinamiento, o reposo, un período de aislamiento que comenzaba poco antes del parto. La cámara de reposo era, por diseño, una habitación aislada del mundo exterior. La cámara de Jane habría estado colgada con telas gruesas y tapices, con las ventanas cubiertas, para dejar entrar una pequeña cantidad de luz. Tradicionalmente, solo se permitía la entrada a mujeres,
Pero Jane también era atendida por Sir William Butts, el médico más confiable de Enrique. Imagine esta habitación, sin luz natural. Pesados tapices en cada pared, en cada ventana. El aire espeso e inmóvil. El aire fresco se consideraba peligroso. Se creía que transportaba los miasmas que causaban enfermedades. Irónicamente, esta creencia significaba que la misma atmósfera diseñada para proteger a la reina probablemente ayudaba a propagar la infección que la mataría. Durante semanas, Jane vivió dentro de este capullo oscuro y sin aire, atendida únicamente por sus damas, sus parteras y un puñado de médicos de confianza. Estar confinada durante semanas ciertamente habría dejado su cuerpo sedentario. Estar en una habitación oscura y sin ventilación tampoco ayudaría. No podía caminar libremente, no podía hacer ejercicio, no podía respirar el aire limpio del exterior. El confinamiento estaba destinado a protegerla. En muchos sentidos, puede haber tenido el efecto contrario. 3 días de infierno. El parto. El parto de Jane comenzó en la tarde del 9 de octubre de 1537. Lo que siguió fue una prueba que duró casi 3 días y 3 noches completos. El parto de Jane había sido difícil, durando 2 días y 3 noches, probablemente porque el bebé no estaba bien posicionado. Piense en lo que eso significa en la práctica. Sin anestesia, sin analgésicos de ningún tipo, sin epidural, sin gas, sin medicamento que pudiera aliviar significativamente la agonía de un parto prolongado y difícil en mala posición. Las únicas herramientas disponibles eran la oración, los remedios herbales y las manos de las parteras. Jane Seymour comenzó a sentir los dolores del parto el 9 de octubre de 1537. Seguía en trabajo de parto durante todo el 10 de octubre. Y el 11 de octubre, un día en que los frailes, sacerdotes, empleados, el alcalde y los regidores de Londres se reunieron en solemne asamblea para rezar por ella. La ciudad de Londres rezaba por ella. Por toda la capital, las iglesias estaban llenas de personas de rodillas, pidiendo a Dios que entregara sana y salva a la reina y a su hijo. El peso de las esperanzas de toda una nación descansaba sobre lo que estaba ocurriendo en aquella sellada habitación, cubierta de tapices en Hampton Court, a las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1537. Tras soportar un agotador parto de 2 días, Jane Seymour dio a luz al hijo de Enrique VIII, el futuro rey Eduardo VI. El bebé estaba vivo. El bebé era un niño. Cuando la noticia se extendió desde Hampton Court por las calles de Londres, la celebración fue extraordinaria. Cortesanos, ministros y sirvientes habían estado esperando ansiosamente noticias de los aposentos de la reina en el palacio de Hampton Court. Después de casi 30 años y 3 esposas, Enrique VIII finalmente tenía el hijo y heredero que tanto anhelaba. Se encendieron hogueras por toda Inglaterra. Se repartió vino en las calles. Las campanas de las iglesias repicaron de un extremo al otro del país. Se decía que Enrique VIII, un hombre no conocido por su sentimentalismo, estaba abrumado de alegría. Llamó al niño su joya preciosa. ¿Y Jane? Agotada más allá de toda descripción, tras casi 3 días de agónico parto, le dijeron que el niño estaba sano. Un niño lo había logrado. Por todas las medidas de su mundo, había triunfado. Un breve momento de alegría. Por unos días, todo parecía estar bien. No se esperaba que Jane asistiera al bautismo de su hijo. La costumbre real lo prohibía. Como era la costumbre en aquella época, Jane Seymour no asistió al bautismo de su hijo el 15 de octubre.
sino que esperó en sus aposentos hasta que la elaborada ceremonia terminó y el príncipe Eduardo le fue devuelto. El pequeño príncipe Eduardo fue bautizado en una lujosa ceremonia en la capilla real de Hampton Court, el 15 de octubre de 1537. Se construyó una enorme plataforma octagonal para la pila bautismal, permitiendo a cientos de invitados tener una buena vista del momento en que el príncipe bebé fue ungido por el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. El bautismo se celebró de noche y la larga procesión fue guiada por una serie de portadores de antorchas. Ambas hermanastras de Eduardo, la princesa Isabel de 4 años, la futura Isabel I, y la princesa María de 21 años, la futura María I, estaban presentes. Después de la ceremonia, el príncipe infante fue llevado de regreso a los aposentos de su madre, para que ella pudiera verlo y bendecirlo. Según los relatos contemporáneos, esa noche Jane estaba sentada en la cama para recibir a los invitados que habían asistido al bautismo. Parecía estar recuperándose bien. El parto había sido brutal, pero lo había sobrevivido. Seguramente lo peor ya había quedado atrás. No era así. La enfermedad llega. No fue hasta la tarde del 16 de octubre, 4 días después del nacimiento de Eduardo, cuando Jane comenzó a sentirse mal. Lo que ocurrió después fue el comienzo de un descenso de 12 días hacia algo para lo que la medicina Tudor no tenía respuesta, pues la reina Jane estaba a punto de desarrollar una enfermedad devastadora y muy temida, la fiebre puerperal. La infección lleva a las mujeres a desarrollar una temperatura de más de 38 grados en los días posteriores al parto. Hoy en día puede tratarse con antibióticos, pero en el siglo XVI, la primera aparición de síntomas era una perspectiva aterradora. Poco después del bautismo de Eduardo el 15 de octubre, aparecieron la fiebre y el delirio. La causa probable, según la mayoría de los historiadores y expertos médicos modernos, fue una placenta retenida que había comenzado a pudrirse e infectar su cuerpo desde dentro, o bacterias introducidas durante el largo y difícil parto por las manos e instrumentos sin lavar de sus asistentes. A pesar de los mejores esfuerzos por salvarla, fue la falta de saneamiento, manos y telas sin lavar, lo que causó la infección. La infección masiva resultante la mató. Pero en aquellos primeros días de enfermedad, nadie sabía qué estaba ocurriendo. Podían ver la fiebre, podían ver el sudor, el delirio, el rápido deterioro, y se dispusieron a tratarlo de la manera que dictaba la medicina Tudor. Es ni decir, de maneras que casi con certeza empeoraron todo. Dado el torpe estado de las artes médicas de la época, sus intervenciones pueden haber causado más daño que bien a Jane y haber aumentado su sufrimiento. Es probable que le hayan practicado sangrías y administrado purgativos para intentar expulsar los malos humores de su cuerpo, y estos probablemente la debilitaron aún más. La sangría, la práctica de cortar a un paciente para liberar sangre mala, era uno de los tratamientos médicos más comunes de la época. Se basaba en la teoría de que la enfermedad era causada por un desequilibrio de los humores corporales y que extraer sangre restauraría ese equilibrio. En realidad, practicar una sangría a una paciente con fiebre que ya estaba combatiendo una infección sistémica era catastrófico. Reducía su volumen sanguíneo, debilitaba su respuesta inmunológica y hacía que su cuerpo fuera menos capaz de combatir las bacterias que la estaban destruyendo. Los médicos de Jane no eran hombres crueles. Estaban haciendo todo lo que sabían hacer.
Simplemente trabajaban en un mundo de conocimiento médico que era, en los aspectos más importantes, completamente erróneo. Una esperanza falsa. La fiebre alcanzó su punto crítico el 17 de octubre y se esperaba que ella la hubiera superado. Por un breve y angustiante momento, pareció que podría sobrevivir. Un relato contemporáneo señalaba que el día 17, Jane había experimentado lo que parecía una mejora natural. Los cortesanos respiraron de nuevo. Enrique, que había estado observando desde los márgenes de esta crisis, se permitió tener esperanza. En realidad no hay mención de fiebre en las fuentes históricas en el sentido tradicional. Al observar la cronología de los eventos, parecía como si hubiera sufrido dos enfermedades distintas. Esta observación de la historiadora Alison Weir es fascinante. La imagen que emerge no es la de un declive constante, sino la de una mujer que se recuperó, pareció mejorar, y luego fue golpeada de nuevo, con más fuerza. Algunos historiadores han sugerido que la causa de la muerte pudo haber sido una embolia pulmonar, un coágulo de sangre que viajó hasta los pulmones, en lugar de, o además de, una infección. Un fragmento retenido de placenta puede haber causado una oleada de enfermedad, un coágulo de sangre, otra. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Los relatos de fuentes primarias de los días que siguieron se encuentran entre los registros más vívidos de cómo era realmente presenciar la muerte de una reina en la Inglaterra Tudor. Sir John Russell, escribiendo urgentemente a Thomas Cromwell en la mañana del 24 de octubre, describía una situación que se deterioraba hora a hora. El propio Enrique, que tenía previsto abandonar Hampton Court y viajar a su palacio en Esher, se quedó porque la reina estaba muy enferma esta noche y hoy. El relato entregado a Cromwell esa misma mañana por el conde de Rutland y el obispo de Carlisle es aún más escalofriante en su franqueza. Jane había estado gravemente enferma durante toda la noche. Su confesor había acudido a ella. Ahora se preparaba para administrar el sacramento de la unción, los últimos ritos, las oraciones finales por los moribundos. Las últimas horas para la noche del 23 de octubre, Jane Seymour estaba muriendo. La infección había abrumado su cuerpo. La fiebre, el debilitamiento causado por días de enfermedad y los tratamientos que habían empeorado las cosas, la devastación física absoluta de aquel parto de 3 días, todo ello la había llevado al límite. Para el día 22 era evidente que no se recuperaría. Le fueron administrados los últimos ritos, pero para entonces puede que ya estuviera demasiado lejos para escuchar las oraciones que se decían por ella. El rey fue informado de que era probable que muriera, aunque sus médicos aún conservaban alguna esperanza. Enrique VIII fue informado de que su esposa iba a morir. El rey que había movido cielo y tierra había destrozado la Iglesia católica, divorciado a una reina y ejecutado a otra para producir un heredero masculino. Ese mismo rey se sentaba ahora en algún lugar de Hampton Court, mientras la mujer que finalmente le había dado ese heredero se deslizaba hacia la muerte. En las primeras horas del 24 de octubre de 1537, la reina Jane Seymour exhaló su último aliento, poniendo fin a días de sufrimiento. Tenía aproximadamente 29 años. Había sido reina durante menos de año y medio. Nunca había sido coronada. Había producido el único heredero masculino legítimo del rey, y ello le había costado todo. La hora de la muerte fue registrada como alrededor de las 2 de la madrugada. Afuera, la noche de octubre era fría y oscura. Dentro de Hampton Court,
Las damas que habían estado rezando durante las largas horas de la noche quedaron en silencio. El duelo del rey. La reacción de Enrique VIII ante la muerte de Jane fue, según todos los relatos, una de las manifestaciones de duelo más genuinas y prolongadas de su larga y turbulenta vida. Después de que Jane Seymour falleciera en las primeras horas del 24 de octubre de 1537, se dice que su desconsolado esposo huyó a Westminster para esconderse de la vista del público, abrumado por un profundo dolor emocional. La corte quedó sumida en el luto, con las habitaciones de Hampton Court cubiertas de sombrías telas negras. Enrique escribió a Francisco I, rey de Francia: «La divina providencia ha mezclado mi alegría con la amargura de la muerte de ella, que me trajo esta felicidad». Vistió de negro durante 3 meses. No volvió a casarse durante más de 2 años. Un retraso extraordinario para un rey que anteriormente había seguido adelante con prisa indecorosa. Cuando finalmente murió en 1547, 10 años después que Jane, Enrique VIII eligió ser enterrado junto a Jane en la capilla de San Jorge. El único honor de este tipo concedido a alguna de sus 6 esposas. Si Enrique amó verdaderamente a Jane más que a sus otras esposas, es algo que los historiadores debaten. Algunos argumentan que su duelo era al menos en parte el de un hombre que finalmente había obtenido lo que más quería, un hijo, y luego había perdido a la mujer que se lo dio. Otros señalan la genuina ternura evidente en los relatos contemporáneos de su relación. Quizás ambas cosas son ciertas. Los sentimientos de un hombre tan complejo y contradictorio como Enrique VIII rara vez tienen explicaciones simples. El duelo de la princesa María. Una figura en esta historia a veces es pasada por alto, pero su dolor fue real y documentado. La princesa María, la hija mayor de Enrique, quien sirvió como doliente principal en el funeral de Jane. Durante el breve tiempo que Jane fue madrastra de María, las 2 jóvenes se tenían un cariño increíble. Unidas por su profunda fe católica, las 2 mujeres pasaban mucho tiempo juntas. Jane luchó arduamente para reparar la relación entre María y su padre. Jane había sido más que una madrastra para la María de 21 años. Había sido una defensora, una protectora, una mujer que usó su influencia con Enrique para traer de regreso a María al seno familiar, después de años de haber sido efectivamente excluida de la vida de su padre tras la destrucción de su madre, Catalina de Aragón. Cuando Jane falleció, María habría quedado absolutamente devastada. Una amiga, confidente y segunda madre para ella, uno no puede imaginarse el dolor que sintió María. Vestida de negro, la procesión funeraria partió de Hampton Court hacia Windsor el 8 de noviembre. 200 hombres siguieron el cuerpo de Jane, que fue colocado en un féretro tirado por caballos. Lady María, como doliente principal, montaba un caballo cubierto de terciopelo negro y era seguida por 29 dolientes, uno por cada año de vida de Jane. El funeral de una reina Jane recibió algo que ninguna de las otras reinas de Enrique recibió: un funeral digno de una reina. Mientras Jane estaba en capilla ardiente, en la cámara de presencia de Hampton Court, vestida de oro y luciendo joyas y una corona, un altar permanecía cerca, donde se cantaban misas día y noche en su honor y para guiar y proteger su alma. El ataúd fue colocado en la capilla, rodeado de cientos de velas encendidas. Día y noche, Jane era atendida por sus damas, vestidas con simples ropas de luto negro. Rezaban sin cesar por el alma de Jane, y los sacerdotes celebraban misas.
Jane fue enterrada el 12 de noviembre en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. La leyenda sostiene que su cuerpo fue enterrado allí, pero que su corazón fue extraído y enterrado por separado en la capilla real del Palacio de Hampton Court, cerca de las habitaciones donde había dado a luz a su hijo y donde había muerto. ¿Qué la mató y qué podría haberla salvado? Historiadores y expertos médicos han debatido la causa precisa de la muerte de Jane durante siglos, y la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Según el biógrafo del rey Eduardo, Jennifer Loach, su muerte pudo haberse debido a una infección causada por una placenta retenida. Según Alison Weir, pudo haber sucumbido a la fiebre puerperal tras una infección bacteriana contraída durante el parto. Weir también ha especulado, tras consulta médica, que la causa de la muerte pudo haber sido una embolia pulmonar. Lo que todas estas teorías comparten es una tragedia subyacente común. Cada una de ellas describe una causa de muerte que hoy en día es completamente prevenible y tratable. Una placenta retenida se extrae quirúrgicamente. La fiebre puerperal, infección estreptocócica o estafilocócica, se trata con antibióticos a menudo en horas tras el diagnóstico. Una embolia pulmonar se controla con medicamentos anticoagulantes. Cualquiera de estas afecciones, ocurriendo en un hospital moderno, muy probablemente no sería fatal. Las parteras sintieron que debían ceder ante los médicos varones en la sala de partos por primera vez, y algunos expertos creen que una partera habría notado que la placenta no había salido y que había hemorragia interna. Hay una ironía aquí que resulta casi insoportable en retrospectiva. Las experimentadas parteras que habían pasado sus carreras atendiendo partos, que tenían el conocimiento práctico de generaciones de mujeres a sus espaldas, fueron potencialmente apartadas o ignoradas por médicos varones que tenían formación teórica, pero menos experiencia práctica en los partos. Quizás prohibieron cualquier intervención. Si un fragmento de placenta fue efectivamente retenido tras el parto, una partera hábil podría haber reconocido el problema e intentado la extracción manual, un procedimiento peligroso, pero con alguna posibilidad de éxito. Tal como ocurrió, la infección se instaló sin control. Pero vale la pena ser cuidadosos aquí. Incluso con el mejor cuidado de la época, incluso con parteras experimentadas haciendo todo lo posible, Jane podría haber muerto de todas formas. De cualquier manera, puede que se le haya ahorrado una mayor agonía. La extracción de placenta retenida en el siglo XVI, sin anestesia, sin antibióticos y sin herramientas quirúrgicas modernas, era en sí misma un procedimiento que podía matar. No hay respuestas limpias, solo una colección de tragedias apiladas unas sobre otras. La cruel ironía de su historia. La historia de Jane Seymour está saturada de ironía. Había hecho todo bien. Había sido tranquila y obediente en una corte donde la ambición y la franqueza habían hecho matar o apartar a dos reinas. Había sido paciente, gentil, devota. Había dado a Enrique el hijo que quería tan desesperadamente que había rehecho la religión entera de Inglaterra tratando de despejar el camino para conseguirlo. Había sobrevivido al entorno político más peligroso de Inglaterra, el círculo íntimo de Enrique VIII, no mediante la astucia o la agresión, sino mediante una quietud cuidadosa y vigilante. Y luego murió a causa de un organismo microscópico que nadie en su mundo sabía que existía. Había hecho lo que ninguna de sus predecesoras había logrado, y dado al rey su heredero. Estaba a salvo.
Quizás ahora recibiría esa coronación que su esposo seguía encontrando excusas para aplazar. Pero la coronación nunca llegó. La seguridad era ilusoria. El mundo microscópico que nadie podía ver era más peligroso para ella que todas las conspiraciones e intrigas de la corte de Enrique juntas. También hay una crueldad más profunda en cómo las mismas costumbres diseñadas para protegerla pueden haber contribuido a su muerte. La cámara de reposo, con sus ventanas selladas y su oscuridad sin aire, estaba destinada a mantener el peligro afuera. Las sangrías y los purgativos prescritos por sus médicos estaban destinados a expulsar la enfermedad. En cambio, la habitación sellada impedía la circulación de aire fresco, y los tratamientos médicos drenaban su cuerpo de la fortaleza que necesitaba para combatir. Jane habría permanecido encerrada durante 40 días después del parto, hasta ser purificada y poder regresar a la vida de la corte. Nunca tuvo esos 40 días. Nunca fue purificada. Nunca pudo salir de aquella habitación como una triunfante reina madre. La mujer que había salvado la dinastía Tudor tuvo 12 días, y la mayoría de ellos los pasó muriendo. Lo que su muerte nos dice: la historia de los últimos días de Jane Seymour no es solo la historia de una mujer o de una reina, es la historia de la vulnerabilidad universal de los seres humanos en un mundo sin el conocimiento para protegerlos. Jane estaba rodeada de los mejores recursos de su época. Tenía al hombre más poderoso de Inglaterra como esposo, quien no escatimó gastos en prepararse para el nacimiento de su heredero. Tenía médicos reales, parteras habilidosas, habitaciones cálidas, la mejor comida que el oro y la autoridad de un rey podían procurar. Durante el verano, Jane no había tenido compromisos públicos y había llevado una vida relativamente tranquila, atendida por los médicos reales y las mejores parteras del reino. Nada de eso fue suficiente, porque nada de eso abordaba la causa real de lo que la estaba matando. Murió de cosas que habían estado matando a mujeres en el parto desde el comienzo de la historia registrada, y que continuarían haciéndolo durante siglos después de su muerte, hasta que Ignaz Semmelweis, en la década de 1840, y Louis Pasteur, en la de 1860, comenzaron a descifrar el misterio de la teoría de los gérmenes y a darle a la medicina las herramientas para finalmente, tardíamente, comenzar a detener la masacre. Jane Seymour no murió porque fuera desafortunada, aunque lo fue. No porque fuera abandonada por personas descuidadas o incompetentes, aunque la medicina de su época tenía profundas limitaciones. Murió porque era una mujer que vivía en una época en que el mundo invisible de las bacterias era completamente desconocido, y en que el mejor cuidado disponible estaba construido sobre fundamentos que eran, en los aspectos más críticos, completamente erróneos. Su hijo Eduardo VI, a quien dio su vida para traer al mundo, reinaría durante 6 breves años antes de morir él mismo, probablemente de tuberculosis, a la edad de 15 años. Por la dinastía Tudor que ella dio su vida para preservar terminaría, apenas una generación después, sin herederos directos. Todas esas vidas, todo ese sufrimiento, toda esa muerte, y la línea se extinguió de todas formas. Casada por poco menos de año y medio, Jane es recordada principalmente como la madre de Eduardo VI, el tan esperado hijo y heredero de Enrique. Así es como la historia la recuerda, definida por lo que produjo, reducida a su función. La reina tranquila, pálida y obediente, que cumplió con su deber y desapareció. Pero también fue una mujer que pasó 3 días en un parto agónico,
que sintió la alegría de sostener a su hijo recién nacido, que yació en una habitación oscura durante 12 días, mientras un enemigo invisible desmantelaba su cuerpo desde adentro, y que murió en las primeras horas de una mañana de octubre, mientras su esposo lloraba en otra ala del mismo palacio, merece ser recordada por ambas cosas.